Bueno, y como veíamos en la nota, y el Centro de Estudios Públicos entregó estos resultados orientados ahí a la población mapuche y varios datos. Destaca el 69% de los mapuches que califica como violenta la convivencia en la región de la Araucanía. Pero queremos, por supuesto, profundizar a esta hora más este tema y nos encontramos con el académico de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, primero, antes de comenzar la conversación, ¿cuál es quizás el primer comentario que pueda hacer en torno a este estudio entregado por CEP? Bueno, este estudio ratifica una serie de datos que una serie de otros estudios presentan, es decir, que la población mapuche, digamos, tiene demandas políticas en relación a la restitución de tierra, el reconocimiento constitucional, pero prefiere la obtención de eso a través de vías pacíficas, digamos, no violentas. Eso es lo fundamental. Hay una visión de algo que se les debe por parte del país, pero hay una voluntad de que eso que se les debe tiene que ser obtenido a través de vías pacíficas y no violentas. Eso creo que es uno de los datos fundamentales. Claro, de hecho, se ratifica una cifra que hay un aumento en los últimos años, tanto a los encuestados mapuche y no mapuche dentro de esta encuesta CEP, que fueron 3.000 personas aproximadamente, que son bastante representativas desde la región metropolitana hasta la décima primera región, si no me equivoco. Pero habla de un 49% en el caso, por ejemplo, de los mapuche y un 45% de los no mapuche que dicen que esto se tiene que solucionar a través de la restitución de tierras. Un dato no menor y que hay un aumento considerablemente, un 37% antes señalaba lo mismo en la encuesta anterior, aquí estamos en el 49%. ¿Eso qué indica, Salvador? Más que un tema de cifra o más que un tema que esa petición sigue estando más vigente que nunca y que es al parecer una de las grandes salidas. Bueno, ratifica lo que una serie de otros sondeos con otras metodologías similares o distintas han mostrado, de que en el caso de la población chilena en general hay una adhesión masiva a las demandas de los movimientos políticos mapuches y por otra parte hay una visión de que las cosas como se han llevado hasta ahora no están funcionando, porque hay digamos, una visibilización de que hay un conflicto. Y que ese conflicto, digamos, ha generado situaciones que son rechazadas, tanto por los mapuches como los no mapuches, y que eso debería tener una solución. Y esa solución estriba en restitución de tierras, reconocimiento constitucional como pueblo, al pueblo mapuche. Entonces va en la vía de que a través de la construcción de derechos, a través de la construcción de una institucionalidad que reconozca a los mapuches como un pueblo, es que se puede caminar hacia una solución y no probablemente la vía que se está siguiendo hasta ahora. Claro, porque si sumamos, por ejemplo, la reivindicación en términos del reconocimiento constitucional y a su vez también la restitución de tierras, estamos hablando de un 49% de restitución de tierras, 16% aproximadamente del primer tema que estamos planteando, o sea, estamos hablando de un 59, un 65% aproximadamente que estarían esos dos grandes temas. En ese sentido, la política chilena o quienes están a cargo de llevar este tema adelante, las grandes autoridades, ¿han sabido leer bien la petición de fondo en términos de eso transformarlo en soluciones efectivas? Bueno, la respuesta, digamos, no puede ser más clara. La verdad es que no. Hemos visto una continuidad entre gobiernos de centro izquierda, de centro derecha, en otro sentido, en definir los problemas mapuches como problemas económicos sociales, de pobreza, o como problemas de seguridad pública, pero lo que están pidiendo, tanto no mapuches, chilenos como mapuches, es que se reconozcan derechos. O sea, cuando uno dice que queremos restitución de tierra, esto significa el reconocimiento de que existen títulos, digamos, colectivos, para que se restituyan las tierras, cuando se pide el reconocimiento constitucional como pueblo, que es algo que tiene menos adhesión porque es una demanda más compleja, tiene que ver con la Constitución, también se están pidiendo derechos colectivos y esto no ha sido el camino, no ha habido en Chile reconocimiento constitucional, ni ha habido una política, digamos, de restitución de tierra que satisfaga las demandas actuales de eso. O sea, hay una política, ha habido avances, pero efectivamente eso de alguna manera no está cumpliendo con las expectativas del pueblo mapuche y eso también lo reconocen los chilenos. Ahora, hay un porcentaje que me llama la atención de este estudio que pasa bien inadvertido, quizás bien pequeño, que hay un 4% solamente de las personas no mapuche
de este sondeo que señalan que hay que pedir perdón. Ese dato, a pesar de que es tan pequeño, marca quizás un síntoma de lo que está sintiendo la sociedad chilena en términos del fondo de este conflicto mapuche, más allá del problema propiamente tal de la Araucanía, de la violencia que se está viviendo con grupos muy menores. ¿Eso se puede traducir de esa manera como un pequeño sentimiento que se está empezando a gestar o no? Bueno, la verdad uno podría esperar que fuera un porcentaje más sustantivo, pero probablemente esto está afectado con que no basta solo con decir o un pedir perdón, digamos, de palabras, sino que esto tiene que estar acompañado con una política de reparación, de reconstrucción de confianza entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Y bueno, esto requiere, digamos, no simplemente de gestos simbólicos, sino que de una visión política que reconduzca, digamos, esta situación desde el conflicto hacia una cooperación entre pueblo mapuche y Estado de Chile. Claro, porque hay un 11% que habla, en el caso de los mapuches, de las mejoras en los accesos, por ejemplo, a la educación. Hay otros que señalan un 7% que esto se puede solucionar con dinero, un 5% en la formación o fomentando el aprendizaje del lenguaje. Uno puede meter muchos porcentajes sobre la mesa de este estudio, pero haciendo un análisis más profundo, Salvador, si yo meto todas estas cifras que se están poniendo sobre la mesa, ¿cuál es el escenario actual que vive el pueblo mapuche versus el que se ha llamado o mal llamado conflicto en alguna zona? Esto poniéndolo en la escala de tiempo. ¿En qué situación estamos? Bueno, podemos ver varias tendencias. Desde luego, una de las más preocupantes es el tema de la pérdida del habla, por ejemplo, y uno puede ver que se incrementa la cantidad de gente que nunca habla mapudungún, la lengua mapuche, y gente que la habla ocasionalmente disminuye, y eso tanto mapuches como no mapuches comparten esa cifra. En fin, que es relativamente baja la cantidad de gente que participa en los ritos, como el guillatún, el huetripantu, que se acerca que el 23 de junio, en torno, digamos, al solsticio. Entonces, uno puede ver que hay un deterioro cultural, que en el sentido de que el entorno que estamos creando y en lo que los mapuches están, digamos, no es amistoso para mantener el patrimonio cultural del pueblo mapuche como algo vivo. Entonces, hay algo que se está perdiendo y que probablemente, digamos, los mapuches lamentan y también los chilenos están lamentando que se pierda. Luego vemos que sí hay ciertos valores individuales producto del sistema económico en que vivimos. Los mapuches prefieren, digamos, más que la propiedad colectiva, manifiestan algunas preferencias por la propiedad individual. Pero, digamos, esto también tiene que ver con la diferencia entre campo y ciudad, uno puede ver diferencias ahí. Y luego, digamos, en cuanto a la integración, digamos, hay una preferencia por esto, sentirse más integrado, y esto significa en el cuestionario materialmente tener más acceso a bienes materiales. Recordemos que los mapuches siguen siendo, las encuestas que hacen lo dicen, la población más vulnerable del país, digamos, en índices de pobreza, extrema pobreza. Entonces, claro, hay una necesidad de eso y plantean esto más que con más énfasis que el tema político. Y sin embargo, después cuando se plantea directamente lo político, se plantea este reconocimiento constitucional, se plantea la restitución de tierras, más que siempre se restituyen como tierras colectivas, o casi siempre, digamos. Entonces, claro, hay una valoración política y hay una pérdida cultural que esta, digamos, demanda política quiera revertir. Ahora, socialmente, ¿qué es lo que le pasa a nuestro país que no logra encontrar un camino para una solución? Cuando ponemos sobre la mesa, por ejemplo, todas estas radiografías, esta radiografía actual que hace CEP versus las anteriores, y donde nos podemos comparar, y esto lo hemos dicho más de una oportunidad, con naciones, por ejemplo, países como Panamá, donde lograron una solución con los cunas, que era un conflicto muy complejo que tuvieron en algún minuto, y lograron a través de procesos de administración de territorios, darles participación dentro del Estado, independiente de que tenga o no complejidades también. Pero se lograron ciertas soluciones en sociedades que en teoría están en proceso en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad chilena, insisto, en donde a la luz de estos resultados, de esta radiografía, cuesta encontrar un rumbo a diferencia de otros países? Bueno,
La verdad, uno no puede pensar que hay una solución mágica a todos los problemas, sino que son procesos que tienen una raíz histórica y luego que afectan a todo el mundo, esta presión por los recursos naturales, en fin, el desplazamiento de los pueblos indígenas, pero, digamos, por supuesto, hay países que tienen desarrollos comparables al nuestro o menores que el nuestro que han logrado establecer entendimientos con los pueblos indígenas a nivel constitucional, a nivel político, y nosotros no lo hemos logrado. Y yo creo que eso tiene que ver, por una parte, con una gran resistencia de la élite a tratar de enfocar esto como un problema político. O sea, una y otra vez se plantea el tema de la seguridad o el tema de medidas económicas, pero se elude el tema político y en la medida que se va por la tensión acumulada generando con grupos minoritarios, digamos, pero cada vez más visibles, actos de violencia. Entonces parece que se transforma en algo inmanejable y que es una bola que crece y crece y que nadie la quiere, digamos, encauzar. Y esto es un tema donde la élite va a tener que tomar una decisión en algún momento en lugar de tomar medidas policiales, en lugar de tomar medidas simplemente de asistencialismo económico, va a tener que tomar decisiones políticas. Si quiere convivir pacíficamente y cooperar con el pueblo mapuche y valorar el aporte al país, o bien quiere seguir como siempre y eso va a dar lugar a un conflicto cada vez más difícil de manejar. Y a propósito de las élites, y esto para finalizar, Salvador, mucha de esta élite, la élite política, se ha centrado en la discusión este último tiempo en el Ministerio y el Interior, en cómo justamente lleva adelante ciertas políticas en la Araucanía y el conflicto del cual conocemos mal llamado conflicto mapuche, que es un enfrentamiento que se escapa justamente de la solución de tierras, en fin. Se fue ministro Burgos, llega un nuevo ministro del Interior. ¿Usted cree que eso puede traer algún cambio de rumbo en términos de cómo se ha llevado la política respecto a este tipo de temas? Bueno, si bien Burgos fue muy criticado de parte de diversos líderes políticos mapuches, yo creo que esto no es un problema de personas, es un problema de enfoque. Entonces, en definitiva, siempre que hay una nueva persona, hay una nueva oportunidad, pero esto no va a tener importancia si es que esto no es acompañado por una política consistente. Cuando se inició el gobierno, estaba Peñailillo, Huenchumilla, hubo muchas esperanzas, pero tampoco se tomaron a partir de esos gestos, digamos, de esas actitudes políticas consistentes, fueron respaldadas por el Estado para cambiar la situación. Entonces, mientras que no haya un cambio de política, un cambio de enfoque, independientemente de quien esté, digamos, la persona quien esté puede tener mejores o peores intenciones, pero si no hay un cambio de enfoque, digamos, esto no va a cambiar y creo que va a seguir empeorando, por lo menos en cuanto al tema del conflicto y en los otros temas económicos sociales, bueno, va a seguir siendo el pueblo mapuche el grupo más vulnerable de este país. Salvador Millaleo, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Que estén muy bien.